Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso, Señor, porque tú eres mi Dios y mi fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiendo especialmente por la Legión de María y pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen por este mal que está padeciendo la humanidad, que se aplaque, y en acción de gracias por la salud que tenemos, que termine definitivamente esta pandemia. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salud del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo voy a abrir las tumbas de ustedes y los haré salir de ellas. Los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús
también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús le respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros 2 discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró.
Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal. Ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas de este fin de semana, de este domingo quinto, ya en sus primeras vísperas, y esa abundancia de lecturas que caracteriza ya a la Cuaresma, caracteriza especialmente este último tramo que estamos viviendo en la Cuaresma, nos destacan algo muy importante en nuestra vida. Qué contradictorio podría sonar, pero destacan algo importante en nuestra vida. Destacan principalmente nuestra muerte. Hay una certeza que tenemos cuando nacemos, es que algún día moriremos. Esa es la única certeza que traemos los seres humanos a esta vida. Ahora, el Señor nos pone en clave de sepulcro, en clave de tumba, este acontecimiento. Ya en la primera lectura se nos habla de las tumbas, en la segunda lectura se nos habla de morir, y en la última, en el Evangelio, el Señor nos habla de aquel que está en el sepulcro, aquel que está en la tumba, que es Lázaro. Ahora, este tema de la tumba, este tema relacionado con la muerte, quería verlo bajo 3 aspectos que quería meditar con ustedes. Principalmente pensar esa primera lectura, que tantas veces repite: voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, es decir, de las tumbas, los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Cuando abra sus tumbas y los haga salir de sus tumbas, sabrán que yo soy el Señor. Es decir, el Señor nos está hablando de que estamos en una tumba. En el Antiguo Testamento, esta profecía de Ezequiel hacía referencia de que el hombre se encontraba en una tumba. Pensemos lo que es una tumba. Nos serviría mucho imaginarnos esto. ¿Cómo es una tumba? ¿Cómo es un sepulcro? Un sepulcro de los tiempos de Jesús, que precisamente hablaba. Un lugar que es una piedra cavada, es decir, una cueva, una especie de cueva, a la cual se le colocaba una piedra muy pesada, se la hacía rodar y se la ponía en la entrada, para que nadie pudiera entrar allí. Y tampoco para que pudieran salir de alguna manera los malos olores que podía provocar la muerte. Es decir, que esa piedra que se colocaba allí la sellaba totalmente. Ahora, pensemos esto: uno entrando en la tumba puede ver que es un lugar oscuro, un lugar silencioso. Casi que puede percibir el silencio de la muerte en ese lugar, en esa pequeña cueva donde se ponían los cuerpos. Ahora, este lugar oscuro, este lugar lúgubre, este lugar donde nos hace pensar la realidad última de nuestro cuerpo, es algo que nos pone en figura, una figura mística, nos pone en figura nuestro bautismo. Por eso, esos 3 aspectos que quería meditar con ustedes eran estos. Primero, esa realidad de la tumba como símbolo de nuestro bautismo, como imagen de nuestro bautismo. Esa
realidad de la tumba como aquella salida del pecado, nuestra confesión, aquella salvación, aquella redención que el Señor obra a través de este sacramento de su misericordia. Y finalmente, esa realidad de la tumba y esa realidad de la muerte unida a la resurrección, que será al fin de los tiempos, una mirada más concreta y no ya mística ni espiritual, sino real en nuestra vida. Como primer aspecto decíamos esa visión espiritual que nos hace mirar a la tumba, nos hace mirar a la muerte como aquello que el Señor obra en nuestro bautismo. Sabemos que desde que el hombre pecó, ese pecado que contrajo a Adán por la desobediencia en el paraíso, por no atender al mandamiento de Dios, nos hizo caer de todos los bienes que Dios nos había regalado. Perdimos todos los dones, especialmente, y el que más sufrimos es el don de la amistad con Dios. Nos exilió, nos sacó al lugar de oscuridad y tinieblas. Y por eso es muy propicio esta realidad de la tumba para hablar del bautismo. Es decir, estábamos encerrados, estábamos en oscuridad y el Señor nos ha querido sacar de allí. Abrió y nos sacó y nos llevó a su gracia. Esa es la dinámica que usa el Señor en la primera lectura: abrir, sacar y llevar. El Señor nos abrió el sepulcro, nos sacó del sepulcro y nos llevó a la vida de la gracia. Nos sacó de nuestro pecado original, un pecado que no teníamos nosotros conciencia de haberlo cometido, no era un pecado personal, es un pecado heredado, pero sin embargo lo contrajimos como deuda de nuestros primeros padres. Ahora, no podíamos nosotros salir de allí, no podíamos nosotros solos mover esa piedra tan pesada que nos separaba de Dios, y quiso venir Jesús a sacarnos de ahí. Y es por eso que esa realidad del sacramento del bautismo nos ha quitado, nos ha sacado del sepulcro del pecado, nos ha sacado de la muerte, que es el pecado, nos ha sacado de la cárcel, del encierro, que es el pecado, nos ha sacado de la oscuridad, que es el pecado, para llevarnos a la luz de su gracia, para llevarnos a la libertad de los hijos de Dios, para sacarnos fuera de aquellas cosas que nos encadenan al sufrimiento, al dolor. Eso referente a nuestro bautismo, cuánto hemos recibido de Dios. Nos ha sacado y nos ha llevado a su reino. Hay algo ya comenzado en nosotros, hay algo que ya empezó a actuar el Señor. Ahora, es cierto que nosotros podemos elegir mal en nuestra vida. Tenemos la triste experiencia de la desgracia del pecado mortal, aquel pecado que nos vuelve a introducir, podríamos decir, en este sepulcro, nos vuelve a introducir en la oscuridad. Ahora, el Señor ha previsto esto y por eso ha querido dejar también esa señal que es la confesión, aquel signo, aquel sacramento que nos quita nuevamente, que nos hace retornar nuevamente del sepulcro. Es un sacramento que precisamente está allí para sacarnos nuevamente de las tinieblas que corremos el riesgo de elegir. Un sacramento que, como vemos allí en el Evangelio, está custodiado allí por la oración de la Iglesia. El Señor quiere sacarnos de nuestros pecados, el Señor quiere sacarnos de nuestro egoísmo, porque, como decía recién, nosotros hemos sido sacados por el bautismo, pero también nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra soberbia, a veces nuestra falta de caridad contra los demás, nuestros deseos de venganza, nos vuelven a introducir en este sepulcro, vuelven a introducirnos en la oscuridad. Y el Señor permite muchas veces que nosotros experimentemos esta triste realidad para que nuestro corazón sea humilde, para que nuestro corazón vuelva a pedir perdón. Pero ¿qué sería ese perdón sin la asistencia de la Iglesia? Acá figurada por Marta y María, que lloran, que piden, que interceden ante Jesús. Jesús, sálvalo. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Esa primera confesión de fe en la resurrección, esa oración y ese llanto de María. Marta, que profesa la fe, la Iglesia que profesa la fe
y María que llora por su hermano, llora la muerte de su hermano, la iglesia que llora por los pecadores, pidiendo clemencia al Señor. Y es precisamente a través de la iglesia que Jesús es llevado frente al sepulcro de Lázaro. Es precisamente esa oración y esa súplica de la iglesia que lo hace salir a él fuera, que le mueve el corazón al Señor, por decirlo así, para que nos saque fuera. Pensemos en este tiempo de Cuaresma, cuáles son quizás nuestras muertes, cuáles son nuestros pecados, cuáles son aquellas cosas que nos encierran, que echan olor en nuestra alma. Dice Marta a Jesús: Señor, hace 4 días que está muerto, tiene olor ya. Es decir, ¿cuáles son esos olores de nuestra alma que despiden los pecados más graves? Pidamos al Señor que en este tiempo de conversión poder pedirle a Él la gracia de poder arrepentirnos de todo corazón, pedirle la gracia a Él de poder entregar al Señor ese don de nuestro arrepentimiento, de nuestra humillación ante Él. Ahora, qué hermoso es esta intercesión de la Iglesia y que hemos experimentado en esa hermosa bendición que ha hecho el Papa, la bendición Urbi et Orbi, esa bendición hacia todo el mundo, y que allí lo veíamos al Papa en una imagen conmovedora, casi como la imagen de María llorando por Lázaro. Él pidiendo al Señor perdón en nombre de todos nosotros, Él pidiendo al Señor misericordia, Él pidiendo al Señor que nos saque de nuestro sepulcro, que nos quite esta pandemia, que este flagelo que estamos viviendo. Qué hermosa imagen, y que justamente encaja con el Evangelio decir esto, ¿no? Marta y María representan esa iglesia que llora por sus hijos para que se arrepientan. Como cualquier madre, cuando ve que su hijo se ha descarriado, lo que hace es pedir al Señor, llorar por él, tratar de corregirlo. Por eso qué hermoso que en este tiempo podamos tomar conciencia de esto, tomar conciencia de la necesidad que tenemos de arrepentirnos y de pedir perdón por nuestros pecados. Y finalmente, esa realidad de la resurrección final. Es decir, no solamente el Señor quiere esta imagen mística, sino que el Señor también nos llama a la esperanza. Nos llama a la esperanza de que efectivamente Dios nos va a sacar del sepulcro. Él mismo nos sacará del sepulcro y nos llevará a su reino. Pero esto en un aspecto no solamente místico o espiritual, sino real. Es decir, el Señor nos resucitará en el último día. Y aquellos que hayan vivido bien nos resucitará para la vida eterna. Aquellos que hayamos vivido mal nos resucitará para la muerte eterna. Pero el Señor nos ofrece esta oportunidad, nos ofrece este tiempo de gracia y de conversión para que precisamente cuando llegue ese momento podamos entrar en el gozo de nuestro Señor, en el gozo de la vida eterna. Realmente el Señor va a abrir el sepulcro, va a abrir nuestras tumbas y nos va a llevar al reino de su luz. Y por eso el Señor quiso mostrarlo con este milagro. A medida que pasaba la vida de Jesús, el Señor hizo 3 milagros referentes a la muerte. El primero, una muerte inminente, hacía poquito que había muerto. Y precisamente allí interviene el Señor y la salva, la resucita, la hija de Jairo. Ya murió, no molestes más a nuestro maestro. Y Jesús dice: basta que creas, va y la resucita. Algo que quizás el Señor quiso dejar velado. Dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. Ahora, lo ha desvelado el Señor aquí, porque dice: Lázaro duerme, pero hablando del sueño de la muerte. Ahora también el Señor no solamente allí manifestó su poder sobre la muerte, sino también bajo el aspecto un poco más cercano a la tumba, podríamos decir. Aquel féretro que llevaba la viuda de Naín, y que precisamente Jesús se acerca, toca el féretro y resucita. Es decir, una muerte más prolongada. Pero ya esta muerte de Lázaro lleva 4 días, es decir, no había duda, había olor. Estaba realmente muerto. Ahora, si Dios manifestó así su poder, ¿cómo no podrá también resucitar nuestros cuerpos? Por eso nuestra esperanza, que a pesar de todo lo que podamos padecer en nuestra vida, en esta vida,
a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque llevar adelante, la muerte no tiene la última palabra. La muerte no es lo último en nuestra vida. Lo último en nuestra vida va a ser ese encuentro con Dios. La muerte será un paso, la muerte será un medio, la muerte será un camino. La muerte es algo que va a llegar en algún momento y que tenemos que prepararnos para ese día. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos una cosa: el Señor no nos va a soltar la mano. El Señor va a asistirnos siempre y el Señor nos abrirá las puertas del cielo si hemos tratado de arrepentirnos, si hemos tratado de cambiar nuestro corazón. Pidámosle a Jesús que nos dé la gracia y el don del arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestras muertes, para que Él nos dé su resurrección. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos al Señor nuestros dones. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos, que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres,
por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Inclinamos la cabeza para recibir la oración sobre el pueblo de este tiempo de Cuaresma. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concede que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre del Cielo, diciéndole: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Luis Rey de Francia, ruega por nosotros. San Roque, ruega por nosotros. Hemos ofrecido esta Santa Misa pidiendo especialmente por la Legión de María y para que termine esta pandemia. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.